Buenas noches. Le damos baje a la musiquita de jazz que se llama Popov de Jun Logos, que es una música que se puede utilizar más o menos libremente, pero está sabrosona. Hoy estamos haciendo la séptima transmisión en relación al concepto imagen corporal. Si necesitas ver los videos anteriores, pues están allí grabados en el perfil Centro Feldenkrais del Sur, y también los hemos puesto en el canal Técnicas de Aprendizaje, debido principalmente a que los en vivo que hemos mandado salen bastante mal. No sé por qué, o falla el sonido, se corta la transmisión, algo ocurre. De hecho, estoy grabando con un celular que deja de transmitir a los 30 minutos. Pero bueno, nosotros vámonos a la séptima parte de esta lectura. Estoy leyendo de manera corrida un ensayo que preparé, que hice yo para el 2008, para obtener el grado de maestría en antropología física en el 2008. Entonces hoy vamos a leer una parte, dos, creo que hasta 4. Todo depende de que nos alcance el tiempo y las energías. La primera parte que vamos a revisar hoy corresponde a la imagen corporal en la enfermedad y el dolor. Como esto es un trabajo de antropología física, esta es la perspectiva desde la cual se va a evaluar y hablar del tema, lo cual no impide que se pudiera utilizar este material para trabajar con psicología. Lo que hice, como habrán visto aquellos que vieron los videos anteriores, fue una revisión de cómo se fue desarrollando el concepto a lo largo de la historia, qué enfoques fueron armándolo, qué le fueron poniendo y qué le fueron quitando a lo largo de la historia, hasta tener lo que tengamos hoy, o por lo menos hasta el 2008, de qué se entendía por imagen corporal. Entonces pasamos a leer esta sección. La imagen corporal en la enfermedad y el dolor. El dolor es una dimensión de conformación de la imagen corporal, aunque no necesariamente la más amable. Es la dimensión de la percepción del cuerpo que más se ha investigado, tanto en medicina como en antropología. El ser humano vive el dolor porque posee un cuerpo dedicado a percibirlo. Enorme cantidad de receptores sensitivos se ocupan constantemente de percibir los excesos de uso del cuerpo, ya sea por autoaplicación de esfuerzos, ya sea por infligirle un castigo. El dolor es ante todo un indicador fisiológico de que algo está mal. La enfermedad de suyo cuenta con una gran participación del dolor en diversas dimensiones. Esto es muy importante. Percibimos dolor porque hacemos exceso de trabajo, porque nos lastimamos o porque nos enfermamos. Y el dolor juega una dimensión a nuestro cuerpo que nos marca en cuanto a la imagen corporal. Peculiarmente, aunque no lo he mencionado aquí, en el sistema nervioso existe un tracto que sube por la médula espinal que lleva las sensaciones del cuerpo que se producen en músculos, tendones y huesos, las ubicaciones del cuerpo en el espacio. Además de, se conjuntan esas sensaciones, se integran en una zona del cerebro con las mismas que detecta la gravedad, que es la aceleración que nos lleva hacia abajo. Pero existe otro tracto que lleva el dolor, la sensación del dolor, es la vía del dolor. Son afortunadamente células diferentes, trayectos diferentes, y podemos hacer mucho por trabajar con este trayecto donde se lleva la sensación, con este trayecto por donde hay el dolor. Es decir, trabajar separando uno de otro, o más precisamente que se inhiba la sensación del dolor. Luego veremos un poquito más a detalle, pero es importante aclarar ese aspecto fisiológico.
La sensación y percepción del dolor, así como toda una serie de construcciones sociales y culturales que formamos alrededor de él, es tema de la antropología en sus diferentes vertientes, por ejemplo, social, física y de la salud. Revisaremos solo algunas aportaciones que de alguna manera se relacionan con el concepto de la imagen corporal, como se ha venido desarrollando a lo largo de los videos que hemos estado poniendo, pues, que corresponde al asunto de la tesis. Gracias, Miriam, por el me gusta. Y entonces, continuamos. Ramírez, en el 2002, se propuso, y de entrecomillo, registrar las conceptualizaciones que sobre el cuerpo humano tienen diversos grupos sociales. Esto cierran comillas y esto aparece en la página 9 de su texto. Objetivo que logra por medio de una revisión general de cómo se ha entendido el cuerpo humano en diversas partes del mundo, Oceanía, Asia, América. Después busca identificar tipos de dolor sufridos por miembros de diversos grupos sociales, por medio de una lista de algunas partes del cuerpo, identificando distribución de frecuencias. No caracteriza el dolor por su cualidad, sino solamente por su presencia. Posteriormente pide a las personas dibujar su cuerpo y marcar las zonas doloridas, una forma de proyectar la imagen corporal. Y después pretende, y entrecomillo, reconstruir un modelo hipotético del cuerpo humano, síntesis de la sociedad mexiquense, que se ha estudiado. Yo le agrego esta última parte, se cierran comillas. Y con ello nos da, en mi opinión, una idea de la imagen corporal a través de una idea del dolor del cuerpo en grupos de hombres y mujeres distribuidas en un plano, aunque anotadas en palabras. Para nuestros propósitos es importante la metodología con la que destaca esa imagen, que la autora llama cuerpo, tipografía o grafía del dolor. Déjenme confirmar que es la doctora Ramírez 2000. En este caso es el autor Ramírez JL, Cuerpo y Dolor, Semiótica de la Anatomía y la Enfermedad en la Experiencia Humana. Ok, corregimos, no, es que también tengo a una doctora Ramírez referida ahí. Entonces, vamos a regresar al área de la lectura. Y entonces, veamos, déjenme ver, 2000, aquí está. Entonces, y con ello nos da, en mi opinión, una idea de la imagen corporal a través de una idea del dolor del cuerpo en un grupo de hombres y mujeres distribuidas en un plano, aunque anotadas en palabras. Para nuestros propósitos es importante la metodología con la que destaca esa imagen, que el autor llama tipografía, cuerpo tipografía o grafía del dolor, ya que es muy semejante a la usada en psicología para anotar la imagen corporal individual. Busca dar un significado a dicho cuerpo, entre comillas, el cuerpo, la palabra cuerpo. Tal vez se queda corto en la investigación porque busca objetivar por medio de la estadística, en tanto que la parte cualitativa la destaca muy poco por medio de otros dibujos. Esa es una opinión personal. Tengo aquí una nota al pie de página y dice lo siguiente. Es interesante anotar que en la antropología de la enfermedad y más específicamente del dolor, poco es lo que se ha correlacionado con la forma de registrar los síntomas en la homeopatía, que cuenta con un acervo cualitativo y tipológico muy rico, procedente de una forma muy particular de entender el cuerpo, la enfermedad y la curación. En esta terapéutica existen algunos libros que permitirían un análisis muy interesante sobre el dolor, como uno llamado Los como sí de la homeopatía, en los que, permítanme, apagué mi computadora, la pantalla, en los que se exponen diversas metáforas expresivas del dolor, que es como el paciente lo entiende en su propio cuerpo. Es decir, lo que se anota de lo que es el dolor en la homeopatía se puede entender de la misma manera como un registro antropológico, porque en la antropología lo que se hace es registrar lo que dice la gente
de su propio cuerpo, en este caso de su propia enfermedad. Maribel Batista, hola doctor, te veo y te estoy escuchando desde Cuba, soy una gran amiga. Muchas gracias, gracias. Estamos aquí entonces exportando información, creo yo, útil, por lo menos, esa es mi idea. Entonces, vamos a ver lo siguiente, continuar. En un estudio antropológico del dolor crónico, Barragán en 1999, justamente pretendiendo entender las diversas formas en que la persona puede representar para sí el dolor, considera el dolor más como una realidad fisiológica, como una construcción, más que como una realidad fisiológica, como una construcción social, lo que le permite a la autora reconocer la significación que cada grupo social remite a dicho fenómeno, que se ve dentro de parámetros culturales específicos que no siempre coinciden o se complementan con las construcciones teóricas de la medicina hegemónica. La medicina hegemónica viene a ser la alopática, la que promueven en las instituciones de salud, la que se da como sentado que es la verdadera medicina, la que promueven las grandes empresas. Saludo Yeli BR, saludo Alejandro Medina. Continuamos. Muchos otros estudios en antropología física hablan de esa percepción del dolor que de suyo es una dimensión kinestésica y formadora de la imagen corporal. Sin embargo, no es precisamente la mejor vía para una conformación de la imagen, aunque es una categoría de estudio y análisis de las vivencias humanas más generalizadas. De hecho, a través del dolor se vive, se sufre el cuerpo y se forma una imagen corporal. Como digo yo, no la más amable. En el nivel de representación social, la doctora Ramírez, ahora sí, es la doctora Ramírez, 2001, ha mencionado que es importante reconocer que el cuerpo no existe como dado, sino que es una construcción en cada sociedad. La noción de cuerpo que he empezado a trabajar refiere a un campo de experiencia perceptual que se construye social y culturalmente. Tiene una potencia creadora, no solo de vida, sino de ideas, y una capacidad de negociar y renegociar su presencia a través de su actuar en el mundo. Esto lo anota en su página 4. La autora no invita a repensar la noción de cuerpo. Nos invita, aquí le faltó una letrita, nos invita a repensar la noción del cuerpo, en la página 5. Sin embargo, su trabajo de teorización en torno al cuerpo ha llevado a la investigadora más al terreno del estudio de la enfermedad hasta plantearse la posibilidad de que el cuerpo sea una metáfora empleada por diversos grupos para expresar otros tantos niveles de necesidad y vivencia, por ejemplo, en un texto suyo del 2006. También la doctora Ramírez J. ha elaborado una serie de reflexiones en relación a la conceptualización del cuerpo en la antropología física. Justamente en sus trabajos del 2004 y 2005, retoma la propuesta de considerar el cuerpo como un campo perceptual. Y en otros, en el 2007 y 2007A y 2007B, insiste en A. Reflexionar sobre el cuerpo. B. Las representaciones que de él se hacen. C. El cuerpo entendido como una metáfora. D. La experiencia del cuerpo. E. La subjetividad como tema antropológico. Y la importancia de estas temáticas radica en que los constructos están pensados en el marco de la antropología física. La doctora Ramírez es doctora en antropología física. Sin embargo, sus propuestas serán consideradas en otro trabajo en donde se desarrolle más el aspecto de la imagen corporal en relación a las representaciones sociales como un posible marco teórico de conceptualización. Yo me voy más en esta idea de agregar al concepto de imagen corporal el asunto de la posición. Y entonces yo pienso a partir del cuerpo. Y cómo llegamos en todo caso a una conceptualización, pero a partir de la base fisiológica, no pensando solo en las metáforas del cuerpo, o más bien no pensando tanto en las metáforas del cuerpo.
El siguiente segmento se llama La imagen del cuerpo desde otras perspectivas, que no son antropológicas. El trabajo psicocorporal se ha desarrollado desde Wilhelm Reich con el fin de transformar el cuerpo de poseer una coraza caracterológica, entre comillas, que así le llamaba, a poseer un cuerpo libre y móvil. Esa era la pretensión de Wilhelm Reich. Dicho autor no manejó específicamente el concepto de imagen corporal, pero trabajó con la vivencia del mismo, con la experiencia que el sujeto estudiara desde una perspectiva psicoanalítica que permitiera una liberación. De alguna manera condujo a Lowen a formular caracterologías. Sin embargo, estas y otras técnicas y métodos corporales no trabajan con la imagen del cuerpo, sino con el cuerpo mismo. No piensan en términos de representación, sino que utilizan las imágenes como recurso explicativo y trabajan movilizando las tensiones musculares, aprendiendo a adquirir nuevas cualidades motrices, entre ellas la relajación y la ampliación del movimiento, pero eso sí, conectadas con un conocimiento de aspectos de la personalidad, sobre todo aquellas corrientes de base psicoanalítica. Ha sido Feldenkrais en 1972 y 99 quien ha trabajado específicamente con la imagen corporal. Aquí tenemos la presencia de la güerita que está asesorándonos para que estemos llevando el video de mejor manera, así que si la oyen o la ven, ustedes no se preocupen. En su texto Autoconciencia por el movimiento, el término más usado es autoimagen. Considera que esta consiste en 4 dimensiones, mismas que intervienen en toda acción, que para él es muy importante. Para este autor, Feldenkrais, lo importante es la acción. Entonces, las dimensiones son movimiento, sensación, sentimiento y pensamiento. Estas 4 dimensiones integran una acción. Para él, la dimensión más importante es la primera, la del movimiento, debido a que es más fácil de modificar, de acuerdo a lo que él propone y que, siendo yo maestro en el método Feldenkrais, compruebo. Y la asocia a la corteza motriz y sensorial. Y ya nos movió la chiquita la camarita. Ay, ay, ay. Es que es feliz aventando aquí el negocio. Ya, deja de aventar. Entonces, regresamos. La imagen que para él la dimensión más importante es la primera, la del movimiento, debido a que es más fácil de modificar y la asocia a la corteza motriz y sensorial, que ya hemos mencionado en algún otro momento, como la zona somatosensorial y somatomotriz del cuerpo, representada en esta zona de la cabeza, dentro del cerebro, en la superficie. La imagen de suyo es dinámica, pero si los cambios de movimiento se transforman en hábitos, entonces la persona ya no modifica su imagen. Esta modificación ocurre cuando se logra desarrollar una nueva función que implica agregar nuevos elementos a la acción. Es decir, la imagen de una persona crece conforme agregamos elementos a todas las acciones o aprendemos nuevas acciones o aprendemos nuevas variaciones en las acciones. Sin embargo, cuando la persona se habitúa, cuando la persona ya hace siempre lo mismo, su imagen ya no crece, su autoimagen. Sin embargo, la autoimagen real es mínima comparada con el potencial que se lograría con una conexión constante de cada vez más neuronas. Su sistema busca generar aprendizaje y el aprendizaje implica conexión de neuronas a través del proceso de extensión de las dendritas. Para él la acción es el mejoramiento, es decir, la acción bajo ciertas condiciones. En otra obra, Feldenkrais en el 94 menciona que hay 4 cuerpos o 4 nociones de imagen corporal, página 145, es decir, 4 tipos de imagen corporal. Esto es muy interesante. La primera es la visual, la más simple para él, no le da mayor importancia. Y sin embargo vivimos en una sociedad en la que la imagen corporal visual es la más destacable o reconocible y la que en todos los medios se fomenta. Muchos hablan de imagen corporal refiriéndose al cómo te ves. Así,
Para él esto es lo que menos importancia tiene. A él no le interesa cómo te ves. La imagen corporal para el maestro Feldenkrais, nada que ver con la idea de imagen propiamente. O sea, imagen visual. B. La segunda es la propia de la corteza motriz, que equivale al esquema corporal. C. Una imagen psicológica o emocional que implicaría la carga identitaria y emocional que le damos a ciertas partes del cuerpo por medio de las cuales nos presentamos y hacemos más. Que de alguna manera esta es la que más debate ha tenido, más se ha trabajado en el área psicológica, y la que de alguna manera es la que se está expresando cuando se habla de diversidades, de diversas identidades. Ahí le vamos a dejar, no vamos a abordar ahorita más allá. D. La cuarta corresponde a la imagen corporal funcional en acción. ¿Qué tanto participan los diferentes componentes en una acción determinada y cómo se lleva a cabo, lo que remite a la calidad de su ejecución? Esta es la imagen corporal que a él le interesa, que a su vez modifica la segunda, la imagen del esquema corporal, y se regresa a la acción. Aparte, en un estudio desde la psicomotricidad y el arte del manejo del cuerpo, Bernard, en 1976, maneja como un concepto fundamental la conformación de la imagen corporal, siguiendo a Piaget y otros autores. Hace la distinción del esquema postural, una forma de esquema corporal manifestado más específicamente en el control de la postura, es decir, en la función antigravitatoria. En ese sentido, recordemos que existen músculos voluntarios para la acción que tiene ese carácter y músculos posturales que deben ser involuntarios para que tenga una función eficiente antigravitatoria. Posteriormente analiza el cuerpo desde diversas perspectivas: psicobiológica, fenomenológica, tónica, psicoanalítica, y se dedica a hablar de diferentes tipos de cuerpo, pero desligado del concepto imagen corporal, es decir, piensa en el cuerpo más que en la representación del cuerpo. Ahora bien, como ya había mencionado hace un momento y también en las grabaciones previas, el concepto imagen corporal ha devenido en ser la idea visual del cuerpo primero y después la actitud que se tiene hacia el propio cuerpo, y por lo tanto la práctica de una o varias técnicas corporales que implican su modificación. Es decir, la gente, en función de lo que cree que es su cuerpo, la imagen de su cuerpo, ejecuta acciones para modificar esa imagen, algunas de ellas conscientemente, otras inconscientes, y también por medio de prácticas como los deportes. Desde la antropología física, un deporte es una práctica corporal, pero también una práctica corporal sería tatuar el cuerpo. También una práctica corporal sería cortarlo o lapidarlo, como se hace en Semana Santa en algunos lugares que se latiguean. Eso sería una práctica corporal porque modifica el cuerpo. Hacer una dieta es una práctica corporal, aparte de que tenga sus aspectos médicos. Desde la antropología es una modificación que se ejerce en el cuerpo o se pretende ejercer. Pero en psicología precisamente desarrollaron diversas técnicas para la evaluación de la imagen corporal, como se mencionó en una grabación previa. Déjame acordarme si fue en la cuarta o en la quinta. Ahorita te reviso. En la sexta parte hablo sobre las formas de evaluar la imagen corporal, por lo menos lo que yo encontré de registro. Pero ahora vamos a hablar entonces de una parte que se refiere a evaluación de la imagen corporal. Si queremos cambiar algo, que sería una de las ideas de esta lectura en esta parte, necesitamos evaluar qué es lo que queremos modificar, cuál es el estado presente.
para después establecer bajo alguna estrategia un cambio a otro estado o a otro estado. Si no evaluamos, no podemos pretender cambios, no podemos tener una línea base. Bueno, veamos cómo se evalúa la imagen corporal. El problema de cómo evaluar la imagen corporal es importante porque es necesario determinar si lo que se está midiendo, pensando de momento en cuantificación de un fenómeno, corresponde a lo que cada persona tiene en la cabeza en el sentido de la percepción de su cuerpo. Ya se han mencionado algunos métodos utilizados para evaluar la percepción física del cuerpo y la percepción visual del mismo, así como obtener la opinión al respecto del mismo, lo que ha conducido a una confusión de conceptos. Yo lo mencionaba en el video anterior, en el sexto. Una cosa es evaluar las distancias. Yo no dejé mi regla por aquí, pero suponiendo que tengo yo este plumón y yo quiero evaluar la longitud del mismo, yo puedo ponerlo a cierta distancia y decir, pues mide 20 centímetros, 22 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros. Si yo tengo entrenamiento en medir distancias, que se puede ir logrando conforme avanzamos a niveles escolares, pero gente que no ha tenido entrenamiento en medir y comparar, pues no desarrollará la habilidad de medir, podría ser que yo calcule con bastante precisión la longitud de este lápiz. Pero si yo no he tenido entrenamiento o no le he puesto atención a las clases de matemáticas o no me interesa el asunto, yo a la hora de evaluar cuánto mide me puedo equivocar. Entonces puedo decir que hay una diferencia entre la longitud real que yo mediré con una regla y mi percepción de la longitud. Esto se evalúa, o más bien yo lo entiendo primero como una deficiencia en la percepción de las distancias. Es decir, una persona tiene derecho a no saber medir porque sus experiencias previas no le han enseñado cómo medir distancias. Ahora, si yo coloco aquí muy cerca de mi vista esta pluma y yo la alejo, en este caso se acerca hacia ustedes, ¿sí? Vamos a poder tener una evaluación de diferentes distancias, sobre todo si yo no me he entrenado en evaluar distancias. Bueno, uno de los métodos de evaluación de la imagen corporal es determinar qué distancia existe, por ejemplo, de esta punta de este hombro a la punta de este otro. Y si la persona no determina con precisión los centímetros que mide, podemos decir que tiene una distorsión de la percepción de las distancias de su cuerpo. Sin embargo, ya desde hace más de 30 años, se considera que si la persona no puede medir las distancias exactas de su cuerpo, lo que tiene es una inconformidad con su cuerpo. Y eso es un absurdo. Pero eso es lo que se hace en psicología. Si no logra medir la persona su verdadero tamaño, tiene una inconformidad con su cuerpo. Y eso es lo que vamos a mencionar ahorita. En cuanto a los conceptos a considerar para estimar y medir la imagen corporal, vale una revisión más puntual de lo indicado por Bruchon y Swissner de 1990 en su libro Psicología del Cuerpo, quien reconoce los aportes de la antropología tipológica y da paso a diversas consideraciones para la evaluación del propio cuerpo, así entre comillas. Y aquí pongo una nota al pie, que en términos prácticos es el mismo concepto indicado por Vera, 2002, como nuevo camino de la antropología física, el estudio del cuerpo propio. Y esto, cuerpo propio entre comillas. Podemos destacar que este autor, Bruchon Schuster, sí, considera que la adquisición de una imagen del cuerpo propio está apoyada sobre adquisiciones múltiples para el individuo, tanto de carácter visual como kinestésica, cognitiva, afectivas y sociales.
La síntesis final del desarrollo de la imagen del cuerpo consiste en percibir el propio cuerpo como único, diferente de los otros y como propio, lo que corresponde también a la aprehensión de sí mismo como un objeto y sujeto. Eso entre comillas en la página 163. Considera además que el término imagen del cuerpo parece apropiado para describir los aspectos subjetivos de la experiencia corporal, tal como tanto en su fase objetiva como en la subjetiva, aunque recomienda la construcción de nociones propias. Como ejemplo de pruebas de medición ya empleadas en psicología, indicamos que Cash en 1994 y su grupo de trabajo han elaborado instrumentos para evaluar la imagen corporal de diversas formas. Por ejemplo, en el Multidimensional Body Self Relations Questionnaire, el BMSRQ, wow, cuántas letras, es un cuestionario validado, organizado como un inventario de autorreporte para la evaluación de la imagen corporal. Ahí supongo que se puede conseguir en internet. Aquí la imagen corporal es entendida como el conjunto de las disposiciones hacia el ser corporal. Como actitudes, las disposiciones incluyen las componentes evaluadoras, apreciativas, cognitivas y conductuales. También se evalúa la competencia o aptitud del cuerpo y su integridad biológica y proceso salud-enfermedad. Recordemos que en su estudio antropológico, el doctor Ramírez, en el 2000, Ramírez JL, anota algunas formas de registro del cuerpo que nos permiten una aproximación a la imagen corporal. A. Indicación verbal de la zona de dolor. B. Dibujo del cuerpo propio interpretado por medio del test proyectivo de Karen McCover, como ya se indicó previamente. Una forma de evaluación extendida es por el empleo de imágenes que se le muestran a los individuos y se les pide que escojan la que más se ajusta a su propio cuerpo y la que sería ideal para ellas. Otros métodos ajustan imágenes hechas de plástico o cartón e incluso realizadas por computadora. En términos prácticos es lo mismo, que evalúen las distancias y formas de su cuerpo y de las que se les presentan para encontrar la más parecida. A continuación, en el texto muestro dos ejemplos. Son imágenes de una mujer desnuda y un hombre desnudo, mostrando el cuerpo, y lo que hacen es de que van haciendo crecer de manera totalmente proporcional en todas las partes del cuerpo el tamaño, desde un cuerpo que médicamente tendría un índice de masa corporal 18, que es un cuerpo esquelético, hasta un cuerpo con imagen corporal 40, con índice de masa corporal 40, que sería un sobrepeso enorme. A partir del 25 ya es sobrepeso. Obesidad mórbida, le llaman entonces. Lo que yo veo como defecto de este tipo de evaluación, por lo menos en todas las imágenes que yo he visto antes y ahora en internet, es lo que mencioné hace un momento. Hacen crecer las diferentes partes del cuerpo en la misma proporción, de tal manera que si se engrosa la pantorrilla, se engrosa en la misma proporción que el muslo, que la barriga, que la zona del pecho, que los brazos. Todo crece en la misma proporción. Sin embargo, yo he visto cómo hay personas que tienen un enorme tórax, gigante, ancho, gordo inclusive, y sin embargo tienen las piernas extremadamente delgadas. Y en términos prácticos, ninguna de las imágenes que se propone correspondería al cuerpo de la persona. Pero la persona tendrá que escoger. Y si una persona escoge, y aquí se van de 18, 22, 25, 27, 30, 35, 40, otras escalas cambian el índice de masa corporal, pues se evalúa si corresponde más o menos o no. Pero estamos haciendo una evaluación visual. Esto es muy importante. Lo anterior nos lleva a pensar en la posibilidad de que no se están evaluando, incluso con el ajuste,
una gran variedad de gorduras, sino solamente una de tipo estándar. Y es a lo que me refería antes. Existen muchos tipos de gordura, ¿sí? Y la imagen corporal, además, como concepto, está demasiado sujeta o relacionada al asunto del peso o el sobrepeso, y no a otras dimensiones que podrían ser importantes. Ahorita se me ocurre. Otra forma de evaluación es por medio de dibujos en los que la persona dibuja el cuerpo de una persona, inicialmente del sexo opuesto y luego del mismo sexo. Así se ha hecho en psicología proyectiva. Cuando se traslada el método a la evaluación de la imagen corporal, se le pide a la persona que dibuje su cuerpo, sus zonas destacadas a su mente en ese momento, así como las zonas doloridas si ocurre el caso. Un problema a resolver es sobre la validez de la expresión dibujada de la interioridad, discriminando de la incapacidad de dibujar, así como evitar interpretaciones psicologistas en la antropología. Es muy importante que podamos distinguir que en realidad no es que la persona no conozca su cuerpo, es que no sabe dibujar. Así de fácil. Y es otro asunto que necesitamos entender y saber. Por lo menos en mi opinión. Bueno, de cómo modificar la imagen corporal. La imagen corporal es un constructo que se va modificando a lo largo de la vida, digamos de maneras más o menos conocidas, que corresponde al desarrollo a lo largo de la vida. Es decir, hay una imagen corporal que se va formando en la etapa sensorio-motriz de Piaget. Hay una imagen corporal que se va formando entre los 5 hasta los 12 años. Y hay una imagen corporal que se va desarrollando después del brote adolescente. Y es decir, la imagen de suyo es dinámica. Y los recursos con los cuales cuenta la gente para poder irla desarrollando, se dé cuenta o no, pues es la vivencia, son las vivencias del cuerpo. Con eso se modifica. Ahora, el hecho de que se critique o juzgue forma y tamaño del cuerpo, que sirva o no para algo, por ejemplo, hablar del gordo y despreciar al gordo porque tiene un volumen mayor que los demás supuestamente delgados, ¿sí? Es una idea que puede influir en el cómo se percibe la gente a partir de su imagen corporal. Por ejemplo, tener una autoestima baja a consecuencia de que se le ha dicho que es gorda y se le desprecia por gorda. Entonces, la imagen corporal es influida por las ideas, sobre todo a partir de la adolescencia, que es cuando más importa la opinión de los otros. Bueno, entonces, pensando en una persona que tiene una distorsión en la imagen de su cuerpo, incluido pensado en términos de que no logra distinguir las distancias. Está bien, no logra distinguir distancias, no sabe medir la evaluación del tamaño real de su cuerpo. En mi opinión, tiene una distorsión en la percepción de su cuerpo, pero se dirá que tiene una distorsión en su imagen corporal. Y lo que enfatizo es que luego se dice, es que no aprecia su cuerpo, no lo quiere, lo desprecia, lo menosprecia. Sobre todo si realiza algunas prácticas corporales pretendiendo modificarlo, pero que en realidad dañan su cuerpo, como hacer una dieta exagerada en el caso de tener un cierto sobrepeso o cierta gordura. Por cierto, aclaro aquí lo siguiente: el sobrepeso es un concepto médico objetivante de la situación del cuerpo. En cambio, la gordura es un concepto más bien popular que se trabaja en la antropología, porque la antropología trabaja con la opinión de la gente en torno a lo que médicamente se objetiva. Bueno, entonces, ¿cómo se modifica el cuerpo para sacar a la persona de su distorsión, tanto perceptual como actitudinal? Bueno, Reich, Torras y Mora en el 97 manejan un esquema
de acción sobre la imagen corporal. Ellos postulan que la imagen corporal es influida por la autoestima. Ponen imagínense aquí, imagen corporal, autoestima influye, índice de masa corporal influye, psicopatología general influye, ¿sí? Y entonces el concepto de imagen corporal, o lo que se va formando la persona de su imagen corporal, influye en tendencias dismórficas, en insatisfacción corporal y conductas de evitación, y en alteración alimentaria. Obviamente lo enfocan desde la perspectiva del asunto del sobrepeso, de la alimentación. He recibido varios me gusta de María Cristina Barardoni y muy bien, gracias, ya había mencionado otras. Bueno, la propuesta de causalidad está dirigida de izquierda a derecha. ¿Lo ven ustedes de izquierda a derecha? No, bueno, ustedes lo ven al revés. Creo que lo mencioné al revés. Pero no importa, yo lo estoy mencionando de mi derecha a mi izquierda. Ello implica que una buena autoestima produciría una buena imagen corporal y que una baja o mala autoestima produciría una buena imagen corporal, como lo coloca. En sus análisis se destaca que la causalidad es inversa, es decir, la imagen corporal afecta a la autoestima y no a la inversa. Es decir, ¿qué es lo que influye primero en qué? De acuerdo a su diagrama, la autoestima produciría o afectaría la imagen corporal, pero ellos encuentran en su estudio que la imagen corporal afecta a la autoestima. Es como, yo diría que debe haber una más bien retroalimentación y que todo depende de la temporalidad de que estemos hablando. Se le puede ir formando una muy buena imagen corporal a una persona y de repente por algún evento la imagen que se ha formado afecta a la autoestima. Podría ser negativamente porque el evento que le ocurrió fue contrario a su vivencia agradable. Bueno, considero que en realidad se trata de una interacción que hace que los distintos factores se influyan entre ellos. Acabo de concluir lo que ya había concluido. Muy bien. Sin embargo, el punto al que me oriento es a indicar que la modificación de la imagen corporal para un proceso de intervención es más práctico desde su concepción propiamente postural. Al respecto, Feldenkrais en el 72 ha destacado que el movimiento es el factor de cambio más viable por varias razones. El movimiento indica el estado de funcionamiento del sistema nervioso y es la principal ocupación de este. El movimiento se usa en toda actividad humana. La respiración es movimiento. La capacidad de moverse influye mucho sobre la propia valoración. La cualidad del movimiento es fácil de distinguir y tenemos una experiencia más rica en movimiento que en otras cualidades. Totalmente de acuerdo, porque tenemos más experiencias en términos de movimiento que de evaluación de imagen, a pesar de que vivimos en una cultura de la imagen, pero no sabemos evaluar imágenes. Sí, la prueba está en que si queremos aprender fotografía, necesitamos un curso de fotografía con un fotógrafo experto que nos enseñe a ver. Porque el que tú tengas teléfono celular y saques fotografías bonitas, eso no te hace fotógrafo. Las cámaras actuales tienen inteligencias artificiales que modifican la verdadera estructura de la imagen captada por una cámara óptica. Entonces, en realidad no estás tomando tú la imagen, la toma la cámara. Tú no estás aprendiendo a percibir como antes sí se aprendía a percibir con una cámara reflex. Con la cámara reflex tú tenías que tener la idea de cómo iba a registrar la película y hacer compensaciones in situ cuando estás tomando la fotografía para darle buena iluminación, brillo adecuado, tono de color o grado, temperatura de color, todo. Eso había que aprenderlo, porque lo que tú veías y le tomabas con la foto, eso no era lo mismo que se registraba en la película. Luego entonces, el ver también se aprende. Por lo tanto, para Feldenkrais, regresando al asunto de Feldenkrais, es más importante la dimensión del movimiento que otra cosa.
La idea anterior puede encontrar apoyo en diversos autores, es decir, la idea de que el movimiento ayuda a una buena modificación del... no, pero me salté. A ver. Con ello, con todo lo anterior, de que tenemos una experiencia más rica en movimiento que en otras cualidades y otras cosas que ya mencioné, con ello procura no hacer el cambio desde el plano del pensamiento, como harían las técnicas cognitivo-conductuales, ni del sentimiento, como harían algunas técnicas psicoterapéuticas, sino que se apoya en el concepto postural de la imagen corporal para generar un sistema de trabajo específico de modificación de la misma. Este es el truco, entre comillas, uno de varios trucos del método Feldenkrais. ¿Sí? No vamos a ver qué piensas, no me interesa qué piensas de tu cuerpo. No vamos a ver qué sientes en relación a tu cuerpo. Se maneja muy superficialmente. Vamos a ver cómo te mueves y te ponemos a moverte, a explorar el movimiento. Eso es lo que hace el método Feldenkrais. Y retomo. La idea anterior puede encontrar apoyo en diversos autores, por ejemplo, en Hanley, del 2004, quien hace un profundo análisis del concepto de imagen corporal en relación al movimiento del cuerpo en su tesis de doctorado. Anota este autor que existe un grupo de métodos y técnicas orientados a incluir la dimensión de la toma de conciencia, que se aplican en diversos campos médicos, fisiátricos y psicológicos, encontrando la evidencia de investigaciones de aplicación de los mismos en diferentes ramas. Este autor hace notar que las llamadas por él terapias del movimiento retoman al menos dos aspectos de la propuesta de Schilder. A. Una conceptualización de la relación entre el cuerpo y mente, aunque considera que en este punto falta un marco teórico psicológico que explique la naturaleza de la interacción. Le falta a él, porque no lo tiene, pero ya existe. Y B. El encuentro del cuerpo propio por parte de los participantes en ese tipo de terapias por el incremento de la toma de conciencia y el entendimiento de algunas relaciones cuerpo-mente. Aquí toma de conciencia viene a ser lo que en inglés se llama awareness, que sería percatamiento. Ya hemos mencionado muchas aplicaciones del método Feldenkrais, en particular en la psicología. Eso fue Aguirre 2004, en mi tesis de licenciatura, que por cierto puedes bajar, de Tesi UNAM. Sí, si te interesa, te recomiendo que la busques. Especialmente para el manejo del estrés y la ansiedad, porque en ese momento pretendía yo hacer una base teórica para establecer una investigación en maestría en psicología sobre cómo ayudar a la gente al manejo de la ansiedad. Mejoría, especialmente para el manejo del estrés y la ansiedad, mejoría ante el dolor y mejoría en la imagen corporal, entre otros. La modificación de la imagen corporal por este sistema cuenta con varias estrategias, me refiero al método Feldenkrais, basadas en la capacidad de aprendizaje, cambio del contexto en relación a la gravedad, generación de acciones que impliquen reversión en el uso de las extremidades, mantener la acción en un rango de seguridad, evitando todo tipo de dolor o molestia, empleo de descanso activo, manejo de un tipo de hipnosis no sugestiva y otras estrategias. Son como 15 estrategias por lo menos. Hay que ir a ver mi tesis de licenciatura para que leas al respecto. Y entonces continuamos. La propuesta elaborada por Hutchinson en el 85 ofrece un trabajo de tipo cognitivo-perceptual corporal, en la que emplea la revisión de los conceptos relacionados al cuerpo que posee el individuo, su análisis y revisión, pero incluye ejercicios de imaginería en los que la imaginación se modifica, en los que en la imaginación se modifica el cuerpo, y son bien buenos, Además incluye trabajo perceptivo del cuerpo basado en algunas lecciones sencillas del método Feldenkrais. El programa de Cash, en el del 97, es cognitivo-conductual para el restablecimiento de una buena imagen corporal. Está basado en la idea de cómo se adquiere una imagen corporal negativa,
debido a la adquisición de presupuestos, interpretaciones y pensamientos sobre el cuerpo por influencia social y cultural, experiencias interpersonales y características de la personalidad. Por ello se establece una serie de guías para reconsiderar la forma de pensar sobre el cuerpo. Es una suerte de reencuadre paulatino. Y a esta parte, lo que he leído el día de hoy, pues habla, hola Rosy, ¿cómo estás? Mari, saludos. Esto que he mencionado hasta este momento, hasta el día de hoy, pues se refiere a cómo modificar el cuerpo, cómo se entiende el estudio del dolor en la antropología y cómo se evalúa el cuerpo, que se complementa a lo que ya se había visto en la sexta sesión. Esta es la séptima. Entonces ahí le vamos a dejar por hoy, ya que en la siguiente sesión veremos, déjame ver, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 9 páginas que corresponderán a la discusión y las conclusiones del ensayo sobre imagen corporal, mismo que se llama Hacia la construcción del concepto imagen corporal en la antropología física, que hola Mauricio, que como he mencionado en otros momentos, fue un ensayo que elaboré para obtener el grado de maestría en antropología física y busca entender cómo se ha ido desarrollando históricamente el concepto y cómo es utilizado y modificado por diversos campos del conocimiento: la neurología, la dimensión psicoanalítica o el psicoanálisis, la psicopatología, la psicología y así, y qué le han metido y qué le han quitado a gusto de los autores, hasta llegar a eso que para mí es un absurdo, de que se considere que si no sabes medir las distancias de tu cuerpo real, tienes una inconformidad con tu cuerpo. ¿Cómo me gustaría aprender más acerca de este método? Pues tienes el entrenamiento que se está dando en Querétaro, doña Rosy, sería muy interesante. Ahora creo que estás en Estados Unidos, ¿no? Entonces allá hay también varios entrenamientos en diversas ciudades, podrías acudir a ellos. Lo que sí puedes hacer es tomar las lecciones que yo tengo, por ejemplo, en el canal Técnicas de Aprendizaje. Tengo 20 lecciones que di cuando empezaba la pandemia, muy interesantes, y después voy a ir metiendo más lecciones con puro audio, pantalla en negro, no vas a tener nada que ver sino estar escuchando nada más. Y o puedes incorporarte a el taller que doy el lunes, martes, jueves, sábado y domingo en diversos horarios. De repente, por alguna circunstancia no doy un día. El que estoy dando seguro es el lunes, 7:30 de la noche, el sábado y domingo, 9 de la mañana. Y ya después los otros lo tengo como horario tentativo para aquellos que trabajan, estudian y no pueden estar acudiendo. Entonces, ¿qué aprenderías sobre este método en esas lecciones? Primero, el conocimiento del cuerpo propio, saber cómo funcionas de alguna manera muy importante. Luego haré un video más específico. Ya tengo uno en el canal de Técnicas de Aprendizaje, pero voy a hacer uno nuevo porque necesito volver a explicar, que además estoy preparando un taller al respecto, es decir, un taller largo de 15 horas para poder trabajar en el conocimiento del cuerpo propio. Mira, Rosy, creo que por lo que yo entendí, el entrenamiento lo sacaron de Colima y se lo llevaron a Querétaro. Yo creo que tendrás que consultar directamente en la página de la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais para que te den datos con precisión. No lo está controlando la asociación, ella nada más lo difunde, pero tienen la información. Porque además, debido a la pandemia y otros avatares, ya no se da el entrenamiento en Colima que yo sepa, y además ya nosotros los maestros graduados ya no vamos a cursos avanzados a Colima, ya todo es en línea. Bueno, acaba de haber un avanzado en Querétaro precisamente, lo cual a mí me confirma que ya lo sacaron de Colima.
Pero bueno, eso a reserva de que te den más información con mayor precisión ahí en la página que te digo de la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais. Y entonces, en una última sesión, esta fue la séptima, haremos una octava para cerrar, un número par. Hablaremos de la discusión de la información que vertí a lo largo del texto. Vamos ahorita en la página 73, estuvimos leyendo desde la 1. Y haremos la discusión de esa información y después las conclusiones. Y les contaré el chisme que me enteré en torno a este texto y al uso del concepto de imagen corporal. Y les haré mayor referencia. Lo que pasa es que voy a estar utilizando este concepto, además de que porque lo publiqué yo en mi ensayo, pues porque lo voy a utilizar en investigación. Sale, doña Rosy, aquí sale. Ah, sí, no, vete a San Francisco, en Esalen creo que tienen ahí entrenamiento, pero verifícalo. Sí, a tu gusto y a tu parecer. Si no, tomar lecciones regulares, contáctame por inbox y vemos que te integres al grupo. Yo estoy dando clases por Skype. Yo vengo dándolas incluso desde varios años antes, en línea, por Skype, desde mucho antes de la pandemia, mucho antes. Entonces, por ahí te podrías integrar. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar a la transmisión de hoy. Ya casi fue 1 hora, ya me duele mi cintura y tengo ganas de tomarme un vasito de leche con pan. ¿Gustan ustedes? Bueno, nos vemos en una próxima sesión. Hoy es día 25 de abril. Espero cerrar el mes antes de que termine el mes. Ya hice la transmisión siguiente para después abordar otros temas que incluso ustedes quisieran. A ver, yo manejo aspectos de psicología. Soy psicólogo, manejo el método Feldenkrais, manejo modificación del cuerpo, manejo modificación de la percepción, también soy maestro de secundaria y sé cuestiones de aprendizaje, por eso el canal de técnicas de aprendizaje, que al principio lo saturé de aspectos de técnicas de aprendizaje propiamente, cómo aprender académicamente para que fuera más fácil. Pero bueno, propongan temas, anoten aquí abajo o incluso ahí mismo en el perfil Centro Feldenkrais del Sur. Quisiera yo que hablara sobre este tema y eso marcaría la nota. Si no, pues voy a empezar a seguir hablando de temas que a mí me interesan, comunicar, que considero importante, aunque el mercado, llamémosle de las necesidades de las personas, no está enfocado a ello, pero a mí me parece fundamental. Bueno, entonces nos vemos en una futura transmisión para concluir esta lectura. Gracias.